Buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio dedicado al tema de salud mental en un mundo que todavía enfrenta los embates de la pandemia del COVID-19. Soy Julio Santana Amarillo, rector del recinto de San Juan y del Centro Universitario de Mayagüez, de la Universidad Albizu. Y para mí es un placer compartir este espacio virtual con varios colegas, estudiantes, profesionales de nuestra universidad y de otras universidades que se pudieran haber conectado. Como una de las instituciones de referencia en el tema de la salud mental y de la conducta humana en Puerto Rico, hemos organizado este foro en el contexto del mes de la concienciación sobre la salud mental que observan diferentes organizaciones a nivel local e internacional. Antes de proceder con la discusión del día de hoy, que estará enfocada en ofrecer una perspectiva actualizada sobre la salud mental en el país, quiero presentar al presidente de la Universidad Albizu, doctor José Pons Madera, para que nos ofrezca unas palabras en representación del liderato de nuestra institución. Adelante, presidente. Gracias, rector Santana. Buenas tardes a todas las personas conectadas hoy con nosotros. Me da mucha satisfacción y me honra poner a la disposición del país los recursos de nuestra institución para atender el asunto de la salud mental en Puerto Rico y para contribuir a la recuperación emocional de nuestro pueblo. El impacto de los desastres naturales y de la pandemia sobre la salud mental de nuestros conciudadanos es evidente para todos y todas, especialmente para quienes nos interesa y nos ocupa el bienestar de las personas y de los pueblos. Sabemos que los problemas de salud mental en amplios segmentos de la población venía gestándose con la crisis económica de finales de la pasada década y que se aceleró por los eventos traumáticos causados por los desastres naturales de los pasados 4 años. La pandemia del coronavirus, con las restricciones sobre nuestras actividades cotidianas, la incertidumbre que creó y la continua amenaza a nuestra salud, se convirtió en un factor multiplicador de este deterioro. Las personas que a causa de la pandemia perdieron sus trabajos, su estabilidad económica y que perdieron a seres queridos, aún sufren y continúan sufriendo reacciones de duelo prolongado con diversos niveles de depresión. Un segmento de personas que sobrevivieron la infección del COVID-19 no recuperan el 100% de alguna de sus funciones fisiológicas y continúan sufriendo alteraciones en sus niveles de energía y su sentido de bienestar físico. Estas consecuencias de la pandemia ocasionan en muchos conciudadanos activación crónica de la respuesta de estrés, desmoralización y en otros estados o síndromes de ansiedad, de trauma y depresión a nivel clínico. Al detenerse gran parte de la actividad social por el cierre decretado para controlar el brote agresivo de la infección, se cerraron los centros de enseñanza para dar paso a la enseñanza a distancia y se dislocó casi toda la actividad que sostenía las instituciones y organizaciones que atienden muchas de nuestras necesidades básicas, especialmente alimentación, salud, seguridad y entretenimiento. Los ciudadanos más vulnerables, como son las personas con trastornos por uso de sustancias o personas sin domicilio, se han afectado desproporcionadamente. Entonces, no nos debe sorprender los datos que revelan un aumento en el uso de medicamentos controlados, en las llamadas para apoyo o auxilio psicosocial y en las muertes asociadas a trastornos mentales. De hecho, no es entonces casualidad que el país esté confrontando aún baja productividad, aumento en criminalidad y en situaciones de violencia interpersonal, intrafamiliar y comunitaria, especialmente contra la mujer. El impacto del cierre de las escuelas y de la nueva dependencia en la enseñanza a nuestros niños a distancia y prolongadamente ha tenido su impacto también. Niños con historial
de neurodesarrollo completamente típico se ven afectados en su aprendizaje escolar porque el método no presencial no necesariamente le sostiene la atención y la motivación por periodos prolongados de tiempo. Además, existe una preocupante falta de estimulación de la cognición social, la que se recibe naturalmente a través de las actividades cotidianas que ofrecen las escuelas. Recuerden, hace falta un nivel de desarrollo adecuado de la cognición social para ser un ciudadano competente. A nivel de educación superior, estos asuntos se han manifestado también en el caso de la Universidad Albizu. La facultad ha realizado un trabajo espectacular en atender las necesidades de nuestros estudiantes a pesar de las múltiples limitaciones. De hecho, aprovecho para brindarle mis felicitaciones y agradecimiento a todos nuestros profesores y profesoras. En conclusión, de la misma manera que el país se ha organizado para enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, debemos hacer lo propio para evitar una nueva crisis ocasionada por deterioro de la salud mental y por la pérdida del amor al aprendizaje en nuestros niños. Esperamos que este conversatorio con nuestros expertos sirva como punto de partida para ofrecer una perspectiva actualizada sobre el tema, que nos sirva para lanzar la voz de alerta y promover la discusión de soluciones apropiadas para atender estas necesidades sin precedentes. Muchas gracias y que disfruten la actividad. Gracias, señor presidente, por ese mensaje y me uno al llamado urgente que hace para que se priorice en la agenda del país el tema de la salud mental. Muchas gracias, señor presidente. Quiero presentar ahora a los recursos que formarán parte de nuestra conversación en la tarde de hoy. Estos recursos nos ayudarán a entender el impacto que estamos viviendo en términos de salud mental a raíz de la pandemia y nos ofrecerán algunas recomendaciones y herramientas que tanto individuos, familias y organizaciones pueden comenzar a implementar para atender el bienestar emocional. Los recursos que nos acompañan en esta discusión son los siguientes y las siguientes. El doctor Domingo Márquez, profesor asociado del programa de psicología clínica, quien estará abordando los temas de ansiedad, depresión y suicidio. La doctora Hilda Rodríguez, directora de adiestramiento clínico de la Universidad Albizu, quien estará profundizando en el tema de trauma, violencia comunitaria y violencia de género. El doctor Juan Nazario, profesor asociado del programa de psicología clínica, quien estará abordando los temas de abuso de sustancias, uso problemático de sustancias, problemas sociales y la población sin hogar o en situación de calle. Y la doctora Cristina Perea Nieves, del programa de psicología escolar del Centro Universitario de Mayagüez, con quien discutiremos la salud mental en la población escolar e infantil. Queremos recordarles que este foro se estará transmitiendo de forma virtual a través de las plataformas de Zoom para aquellos y aquellas que se registraron previamente. Y también está abierto a través de nuestra página de Facebook, Albizu PR. Durante la parte final de este conversatorio estaremos atendiendo algunas preguntas del público, las cuales pueden ir colocando en el chat de la sesión o en la sección de comentarios. Vamos a proceder ahora con la primera parte del panel. Le hemos pedido a cada uno de nuestros y nuestras panelistas que ofrezca una exposición inicial sobre los temas que abarcaremos en el conversatorio. Comenzamos con el doctor Domingo Márquez y el tema de ansiedad, depresión y suicidio. Bienvenido, doctor Márquez. Buenas tardes, doctor Santana, gracias. Y gracias al doctor Pons también por la introducción. Bien, buenas tardes. Yo voy a estar hablándoles un poco en este comienzo sobre el impacto que ha tenido en todos nosotros, ¿verdad? Lo que hemos estado viviendo. Así que yo creo que la mirada no es una meramente clínica, sino que yo creo que es algo que hemos compartido todos. Y digo
digo todos porque desde mi perspectiva yo digo que estamos todos en burnout, estamos todos quemados. La cantidad de cosas que estamos enfrentando, digamos, adicionales para las cuales no se nos preparó, al mismo tiempo que hemos perdido un montón de recursos que nos ayudaban a estar bien, y eso pues nos ha impactado a todos, pero igual pues no ha quedado de otra que como si fuera una fórmula matemática, ¿no? Al perder lo que nos ayuda a manejar el estrés y aumentar la carga de todos y todas nosotros, pues definitivamente que creo que esto es algo que nos aplica a todos, incluyéndome a mí, ¿verdad? Así que eso es un poquito de con lo que vamos a comenzar. No sé si Ricardo... Ok, gracias. El suicidio, particularmente las muertes por suicidio, como debemos referirnos a ellas, es un problema de salud pública, no es nuevo, y es a nivel global. Y para que tengan una idea, desde que comenzamos ya han muerto por suicidio como 3 personas en el mundo, en lo que el doctor Pons habló, en lo que el doctor Santana habló, y en lo que yo llevo hablando ya han muerto como 3 personas por suicidio en el mundo. Cada 40 segundos muere una persona por suicidio, así que esto es algo sumamente importante. Y otra cosa que es muy particular de este tema es que tenemos que mantenernos estudiándolo todo el tiempo porque las causas que lo provocan están en un constante cambio. Así que no es tanto meramente mirar estadísticas como a veces le gusta a la prensa o a veces malinterpretamos y preguntamos, ¿subieron, bajaron? Y no es ahí que debemos estar mirando, a pesar de que es un indicador. Eso debe ser simplemente una alarma que nos debe despertar y comenzar a mirar a distintas áreas, ¿no? Porque por cada muerte hay 20 intentos y las razones por las que la gente lo intenta son muy, muy variadas, ¿ok? Así que particularmente mirar números en Puerto Rico de 2017 y 2018 y compararlos con el 2021 son 2 Puerto Ricos completamente distintos con situaciones completamente distintas, ¿no? A pesar de que sí compartíamos post-huracán, quizás la libertad del movimiento la perdimos, etcétera, la incertidumbre también abundó. En este caso ya no es, digamos, post-huracán, era un poco más fácil imaginarse una vuelta a la normalidad. La realidad es que ahora mismo el que hable o insista en vuelta a la normalidad, pues está con mucho entusiasmo, digamos, ¿sí? Por llamarle de alguna manera, porque la realidad es que no sabemos cuál va a ser la normalidad ni cómo va a quedar el mundo después de esto. Y eso es lo que tenemos que identificar desde nuestra perspectiva, de nuestro idioma, un poco más técnico, como una pérdida. Eso es una pérdida, eso es un luto. La certidumbre, ese sentido de seguridad de yo sé lo que va a pasar, es necesario. De hecho, en el caso de los niños es lo único que da tranquilidad. Por dar un ejemplo de cómo la incertidumbre impacta a un ser humano, ustedes saben que los niños de pequeños siempre están preguntando y están preguntando para calmarse, no siempre lo logran, ¿verdad? Pero ¿para dónde vamos? ¿Y quién va a estar? ¿Y con quién me toca? ¿Voy a estar con papi? ¿Voy a estar con mami? Y uno tiene que estar contestando las 18,000 preguntas buscando la calma. Pues nosotros estamos iguales. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la realidad? ¿Verdad? Usualmente ahora mismo estamos en un foro que tradicionalmente lo hubiésemos estado dando trepados ¿verdad? Yo estaría trepado allá en un atril, en el teatro de la universidad y miren dónde lo estamos haciendo. Y esto tiene muchísimas también ventajas. Algo de esto se debe quedar y estoy seguro que se va a quedar. Usualmente pagamos a recursos para que vengan de otros países cuando podíamos haber estado haciendo esto hace años. Así que no va a ser lo mismo. Y eso no es ni bueno ni malo, pero la realidad es que no sabemos realmente qué es lo que va a terminar pasando. Entonces esa incertidumbre definitivamente nos está a todos exponiendo, ¿verdad? A lo que pudiera ser trauma. Estamos manejando cosas completamente distintas para las cuales no estamos listos. Así que todos estamos en un factor de riesgo que estamos compartiendo y tenemos ese luto anticipatorio que le podemos llamar, esa pérdida, pero yo no sé ni qué diablos voy a perder. Yo todavía no sé qué es lo que voy a perder, pero yo sé que no va a ser lo mismo. Y eso en general, esa incertidumbre es lo que definitivamente exacerba esa ansiedad, esta anedonia, ¿verdad? Esta falta, muchas personas con una dificultad para experimentar el placer. Finalmente se abrieron algunos negocios y algunas cosas, la gente está regresando a poder, qué sé yo, coger su clase de yoga, hacer sus ejercicios y muchos experimentan que no es lo mismo, que no se siente igual, que son menos personas, que el miedo del COVID, que las mascarillas, que o sea, una serie de situaciones donde no se están beneficiando del mismo modo de los espacios para liberarse del estrés. Y entonces eso es lo que mantiene esa quemazón, ¿verdad? Y eso es bien importante. Así que se ha roto ese sentido de seguridad. Y eso pues es lo que nos ha hecho experimentar eso. Otra cosa que está pasando es que nosotros tenemos
un personal adicional, luego de la pospandemia, un personal adicional que está expuesto a unos esfuerzos de ayuda o unos esfuerzos de asistencia para los cuales originalmente no estaban preparados o adiestrados. Y se les ha obligado a llevar a cabo unas intervenciones heroicas, por llamarle de alguna manera. Por dar un ejemplo, sabemos que lamentablemente, porque no debería ser así, pero nuestros profesionales de la salud que están en hospitales no necesariamente reciben durante su adiestramiento suficiente adiestramiento relacionado a cómo manejar el estrés de las personas, también cómo manejarse ellos mismos en cuanto a sus emociones, y no es tradicional que se les provean espacios como terapias de grupo y cosas así para que ellos puedan aliviar el estrés causado por su propio trabajo. Maestros y maestras de escuela elemental, de escuela intermedia, que luego de la pandemia han tenido que estar a cargo de sus hijos, de los hijos de los demás, de los padres de los hijos de los demás, etcétera, 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 al mismo tiempo que no tienen la capacidad de ir a eso mismo, a coger su clase de Zumba, a recibir sus servicios psicológicos, a sacar tiempo para ellos porque estamos sobrecargados todos. Así que la cantidad de personas que han tenido que, estando quemados y cansados por todo lo que les toca a la vez, han tenido que cuidar de otros ha sido mucho mayor. Un empleado de supermercado que para nada estaba listo, de repente era personal esencial y de repente estaba haciendo intervenciones heroicas y de repente estaba entregándole comida a viejitos en las casas, cosas para las cuales no estaban listos ni emocionalmente ni profesionalmente. Y muchísimos de ellos obviamente lo hicieron con toda la gallardía y con todo el amor. Sin embargo, estaban cuidando de otros sin adiestramiento o conocimiento alguno de cómo manejar ese estrés, ¿verdad? Así que tenemos una gran cantidad de personas expuestas ya estando quemados, y eso es lo que llaman la fatiga por compasión, ¿verdad? Donde yo no tengo recursos para mí, pero tengo que darle a los demás y tengo que cuidar de los demás, aunque no puedo yo aliviar mi estrés, ¿verdad? De una manera apropiada. Así que ¿a qué va a llevar eso? Pues obviamente eso va a llevar a que los síntomas de depresión y ansiedad suban, a que las personas entonces tienen menos recursos porque también hay menos recursos disponibles, el asunto de la telemedicina, no todo el mundo la tiene accesible, no se sienten cómodos con ella o demás. Y obviamente pues el tema de las muertes por suicidio es uno que va a ser bien importante. Cuando miramos los estudios que han salido luego del coronavirus, en casi todos los países ha aumentado, en casi todos los países ha sido una preocupación, y en casi todos los países carecemos de información o de datos epidemiológicos o de información que puedan correlacionar, porque obviamente falta tiempo para que eso salga, pero lo preliminar es que sí, que tanto la depresión como el suicidio a través de la mayoría de los países del mundo ha aumentado. Ya saben que pues Noruega, Dinamarca, siempre están aparte, porque tienen unos sistemas de salud muy particulares, una población muy bien educada, se preparan, y sobre todo la gente confía, que cuando miramos los estudios, son una de las variables bien importantes, la gente confía en que su gobierno es capaz de ayudarles. Así que los países escandinavos, cuando miramos allá, ¿verdad? Estos países de esa área de Europa, Finlandia, Dinamarca, los estudios son constantes de que ellos confían en que su gobierno les pueda ayudar. Sabemos que pues no necesariamente eso es lo que vamos a ver acá, ¿ok? Así que los otros estudios en términos de cuarentena hablan de cómo se mantienen las dificultades manejando los síntomas de depresión y ansiedad aún saliendo de la cuarentena. Así que algo que se ha encontrado es que aunque se acabe el lockdown y te digan puedes salir a la calle, yo sigo igual de aborrecido, no estoy disfrutando, no estoy manejando bien las cosas. Así que esto es bien importante, porque no crean que con que se acabó y volvemos a la normalidad, que yo insisto que no vamos a volver a ninguna normalidad, hay que dar un seguimiento y tenemos que prepararnos para eso, porque los estudios que han salido hasta ahora nos dicen que esa libertad, entre comillas, no va a ser suficiente para volver a sentirnos bien, ¿ok? Así que si miramos números en Puerto Rico, no hay mucho que podamos decir porque se ha mantenido bastante parecido, y aunque ustedes vean, si miramos números, pues usted ve que hay una baja, pero tiene que ver también, mire cómo ha bajado casi 500,000 de la población. Así que si miramos el número total y lo vemos más bajito, pero también tenemos 500,000 de habitantes menos. Ahora sí hay unas cosas interesantes, y es que los únicos datos que tenemos de 2021 preocupan hasta ahora, y es que enero y febrero tenemos ya hasta ahora 45, sabemos que son un número bajito, pues esas son las que puede confirmar el gobierno, 45 muertes por suicidio en tan solo 2 meses reportados. Eso no es usual. Si nosotros miramos los pasados como 10 a 15 años, usualmente ese número estaba en los primeros 2 meses, siempre, enero lleva varios años que está más o menos como en 20-23, y febrero usualmente estaba hasta en un solo dígito, así que no pasaban de 30 o de 32, 45 es preocupante. Algo que no ha cambiado es que en Puerto Rico mueren por suicidio los hombres mayormente, casi entre 85 y 88% por los pasados 10 años. Ahora, cuando miramos esos números específicamente de este año, ha habido un cambio generacional
y es que el número más grande, ¿verdad? Ha sido de 40 a 59 años, que es personas en edad productiva y también personal que cambió, digamos, su realidad luego del coronavirus en términos de su trabajo. Así que eso es algo que podemos, ese soy yo obviamente llegando a mis conclusiones, pero cuando nosotros miramos las muertes por suicidio y el 66% están mayores de 35 años, nosotros sabemos que la ansiedad también en las personas en edad de retiro también, que vinieron unas ventanas de retiro, que hubo muchos cambios, pues tiene sentido eso. ¿Okay? Así que eso pues va a ser importante. Otra cosa, en términos de la exposición, pues como dije, la dosis de lo que hemos recibido nosotros, y creo que el doctor Pons tocó eso, la dosis de lo que hemos recibido todos en Puerto Rico lleva años ya en términos de exposición. Desde enero 2020, recuerden que se nos olvidó, pero los terremotos, ese enero 2020 hubo también un alza en muertes por suicidio. Sabemos que en el área del sur, pues hubo varios casos relacionados a eso. Así que la exposición, la dosis de la exposición a eventos traumáticos es bien importante entenderlo porque se relaciona a esto que estamos hablando. ¿Okay? Ahora, pues, resumiendo un poco, hay unos riesgos identificados y hemos estado todos expuestos a eso. Yo creo que todos nos hemos hecho pruebas, yo espero que todos nos hayamos hecho pruebas de coronavirus. En la espera de los resultados, en muchos casos, puede ser bien preocupante porque uno expuso a algún familiar y la culpa anticipatoria también es horrible. Las condiciones psiquiátricas previas, ¿verdad? Personas que tienen cierta predisposición precisamente a la ansiedad, ¿verdad? Obsesiones sobre el virus, me enfermé, ese tipo de cosas van a estar en riesgo mayor. Y estos son estudios, ¿ok? Estos son estudios que se han hecho, que se han encontrado que correlacionan con suicidio. Empresarios en riesgo de la bancarrota, los negocios que cambian, la gente que dejó de ser útil. O sea, si usted tiene una lavandería, ¿quién lavó ropa por un año entero en Puerto Rico y quién llevó a planchar camisas durante? O sea, por dar un ejemplo, los dueños de cines, de cosas como esas que cerraron. Empleados que pasan a ser redundantes, eso mismo, el que partía las taquillas en el cine, pues yo no creo que le estuvieran pagando durante ese tiempo, lo sabemos. Así que la precariedad, la gente pobre obviamente, los viejos solos, que pues para protegerlos los dejaron más solos obviamente, así que fue bien difícil para ellos, y la información y demás pues ha sido bien difícil. En términos de recomendaciones, tenemos que movernos, como dije, ese periodo post pandemia que yo ya insisto que no va a haber normalidad, es cuando debemos comenzar con el tema del suicidio en términos de ese rastreo, ese monitoreo. Así que es bien importante, sería ideal poder hasta adiestrar a los generalistas, a la gente que más atiende a las personas, médicos de familia, a que tengan la capacidad de hacer un screening básico, que eso hasta con una hoja, con unas preguntas, es muy fácil de hacer y no se acostumbra. Así que debería ser parte de ese esfuerzo. Aumento obviamente los esfuerzos de prevención, no esperar a que entonces esto sea un problema mayor. Debemos empezar ya, tener algunas poblaciones que puedan tener servicios en línea gratuitos. Los profesionales de la salud, nuevamente, aunque esto acabe, luego van a estar arrastrando esa irritabilidad, esos problemas, y esto también va a seguir siendo una población vulnerable. Servicios especializados para ellos, lo que estamos, porque la quemazón se puede reflejar luego. Y protocolos para mantener también autopsias psicológicas como un estándar en términos de todas las muertes que tengamos. Eso también sería ideal para poder entender por qué están ocurriendo y cómo ocurren, cuáles son las necesidades de esas personas que mueren por suicidio en Puerto Rico. ¿Okay? Y sobre todo, insisto, no insistir en que ya esto pasó, que vamos a la normalidad, porque nada va a ser lo mismo. ¿Okay? Gracias al doctor Márquez por su presentación y sus comentarios. Vamos a retomar algunos de estos puntos al final con las diferentes preguntas. Continuamos ahora con la doctora Gilda Rodríguez y su exposición inicial sobre el tema de trauma, violencia comunitaria y violencia de género. Adelante, doctora. Sí, muy buenas tardes. Vera, para mí es un placer que nos acompañen esta tarde y agradezco a la universidad por el espacio y a todos mis colegas les saludo muy afectuosamente. Me gustaría comenzar hoy con una reflexión inicial sobre lo que es la violencia en contra de las mujeres y las niñas, no solo en Puerto Rico. La doctora Alice Hunt varias veces, ¿verdad? Una norteamericana ha expuesto y se ha preguntado si la violencia en contra de las mujeres y las niñas no es una pandemia global que antecede la pandemia del COVID-19. Y por ahí un poco quisiera ir presentando la línea y que vayamos mirando hacia Puerto Rico. Una pandemia a nivel global porque 1 de cada 6 personas en el mundo, lo que representa más de 1 millón de personas, se verán afectadas alguna vez en su vida por esta enfermedad.
Y sí, en ocasiones me enfrento a personas que me dicen, Hilda, eso no es una enfermedad. Y yo pregunto nuevamente, ¿cómo definimos una enfermedad? Y ya mismo conversaremos sobre eso. ¿Cómo definimos una enfermedad a nivel físico? ¿Cómo definimos, ¿verdad?, lo que es la falta de salud mental o lo que es la salud mental? Así que pensando en eso, cuando pensamos o reflexionamos, valga la redundancia, en enfermedades, hablamos también de aspectos económicos. Y ahorita mi colega, el doctor Márquez, también nuestro presidente, hablaban de la economía o traían algún elemento sobre la economía y cómo las pandemias han afectado la economía. En esa misma línea, lo que fue el Departamento de Justicia en los Estados Unidos hizo público un reporte donde decía que solamente uno de los subtipos de las manifestaciones de violencia en contra de las mujeres y las niñas representaba pérdidas de hasta 127 millones al año en los Estados Unidos de Norteamérica. No estamos hablando de ningún otro país, ¿verdad? Estamos hablando de uno que destina una gran cantidad de recursos en comparación con otros países o con otros territorios que tienen menos recursos o están empobrecidos. Pues no solamente estamos hablando de que esto ocurre en los Estados Unidos, sino también que es algo que afecta al mundo entero. Y en estos días bien se habla en Puerto Rico, desafortunada y tristemente, ni una más, ni una menos, diferentes formas de expresión que asumió nuestra sociedad para atender lo que ha sido la indignación, el duelo, la tristeza, la desesperanza y todas las manifestaciones que esto ha generado en nuestro país y en la diáspora. Yo he recibido constantemente llamadas de compañeros, de amigos, de familiares en la diáspora mirando hacia Puerto Rico con todo lo que ha sucedido en los pasados días. Y quiero compartirles, ¿verdad?, cuáles han sido esas estadísticas solamente hasta mayo 2021, gracias a nuestras colegas del Observatorio de Equidad de Género de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Calley, que informan que en lo que va del año en la isla de Puerto Rico ha ocurrido un total de 21 feminicidios, 18 directos y 3 indirectos. 18 directos representa, ¿verdad?, estos asesinatos de mujeres o de niñas que fueron, ¿verdad?, se puede identificar directamente la causa. En ocasiones indirectos vamos viendo que surgen o resultan en muertes muchas veces de algún altercado, de algún otro incidente de violencia o, ¿verdad?, secuela de los incidentes de violencia. 10 intentos de feminicidio, 9 de mujeres y una niña menor de edad. Un suicidio precedido por patrón de violencia de género. Y 17 mujeres o niñas han desaparecido en lo que va de año en nuestra isla. Si pensamos en los años anteriores y decimos, esto ha sido el COVID, ¿cómo ha afectado la pandemia por el COVID-19? Porque mantengo lo estipulado al inicio, es la violencia en contra de las mujeres y las niñas una pandemia que precede el COVID-19. Y habla de que en el 2019 hubo 37 feminicidios y que para el 2020, que como bien trajo el compañero, el colega Domingo Márquez, ya veníamos enfrentando el aspecto de los terremotos en el sur, ya se había en el mes de marzo establecido una medida de un cierre en la isla por contagio de COVID-19 y cerramos ese año con 60 feminicidios. Si ustedes se fijan, yo creo que muy bien podemos ver casi cómo aumentó al doble. Y en lo que va de año, en mayo, llevamos 5 meses de este año, ya tenemos 21. La próxima, por favor. Esto nos lleva a nosotros a pensar y a mirar también las estadísticas que van llegando o va recibiendo la Policía de Puerto Rico. Y como bien traía, y me hago eco de las palabras del doctor Márquez, muchas veces estamos muy pendientes de la estadística. Y la estadística sí es un vector, sí es una fuente de datos muy relevantes para conocer o por lo menos acercarnos a la estimación de un problema. Hace mucho tiempo y desafortunadamente debido a la situación de las estadísticas de este país, yo llamo que tenemos estimaciones. ¿Por qué? Porque la violencia, por lo que viene siendo su situación de marginalización hacia la víctima, de una falta de un sistema que les apoye, sabemos que está subreportada y subatendida.
Así que no podemos pensar que esta estadística nos presenta el universo de lo que viven las mujeres y niñas de este país, sino unas aproximaciones, unas estimaciones. Y si ustedes pueden observar en esta estadística que nos ofrece la Oficina de Estadísticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico, para la fecha del 9 de abril del 2021, en unos datos preliminares, ellos presentaban que teníamos 1,715 incidentes reportados de violencia doméstica para este año. Y si se fijan, sigue siendo el área metropolitana, entiéndase región de Bayamón, región de San Juan, región Caguas, Carolina, las áreas de mayor incidencia. Próxima, por favor. Así que, ¿qué factores agravan? Tomo esta imagen de lo que es la Organización Mundial de la Salud, donde dice que la pandemia en la sombra. Y la pandemia en la sombra, ¿verdad?, habla o reconoce cómo la pandemia por el COVID-19 no solamente ha agravado la violencia contra las mujeres y niñas en un contexto sin precedentes, sino que las ha vulnerabilizado más, sino que también las ha invisibilizado más. ¿Y cómo sucede esto? Sucede porque tenemos mujeres que terminan o quizás se agrava su situación porque tienen preocupaciones económicas, perdieron sus trabajos, están desempleadas y terminan en esa relación que ya era de violencia con menos recursos para poder salir o detener el ciclo o buscar ayuda. Tenemos preocupaciones sanitarias, preocupaciones de seguridad, y a veces preguntamos y pensamos, en Puerto Rico tenemos un sistema de salud, tenemos un sistema de hospitales, sí, tenemos agua potable para consumir, pero creo que merece la pena adentrarnos en los campos de esta isla y mirar si no hay problemas de condiciones sanitarias y reconocer que sí, aquí hay mucha gente pobre. Condiciones de vida limitadas, personas que perdieron el acceso al transporte público, que ya tienen menos formas de salir de su hogar, que están más encerradas, viviendo no solamente la pandemia del COVID-19, sino una violencia intrafamiliar, una violencia en el hogar, una violencia sexual que se ha recrudecido y no está llegando a las estadísticas. No tenemos esos números. Tenemos más aislamiento, más restricciones de movilidad, espacios públicos desocupados, y quizás decimos, ¿y qué significa esto, Hilda? Más espacios que vulnerabilizan a mujeres que transitan en las calles de ser víctimas de cualquier tipo de violencia, porque sabemos que estos espacios se vuelven en ocasiones los lugares donde se cometen actos de violencia. Accesibilidad y manejo de plataformas virtuales o remotas. Qué bueno que llegaron estos medios, qué bueno que llegaron estos recursos, pero llegaron en la inequidad de un país donde no todo el mundo tenía internet, no todo el mundo tenía acceso a un celular o algún dispositivo que permitiera la videoconferencia y tampoco tenían el conocimiento para conectarse. Así que teníamos viejos, viejas solos, donde sus médicos no le daban las citas, pero le ofrecían citas por videoconferencia, y entonces ¿cómo podían conectarse sin asistencia técnica o asistencia tecnológica? Así que vemos por esta parte que la violencia contra las mujeres y las niñas no solamente daña a las mujeres y a las niñas, también daña a hombres, también daña a mujeres por generaciones. Porque muchas veces estos hombres que son víctimas de violencia, estos niños que crecen en hogares donde hay violencia familiar, violencia doméstica, están más vulnerables, nos dicen las investigaciones, a cometer actos de violencia en sus relaciones de pareja. Esto también nos ha enseñado que mujeres por generaciones han sufrido violencia, están más propensas a presentar daño cerebral en etapa avanzada en su vejez. Están más propensas a presentar depresión clínica, a presentar trastorno de estrés postraumático y en ocasiones, muy tristes, llegar al suicidio. ¿Cómo hemos respondido al COVID-19? Hemos respondido a nivel
público, a nivel gubernamental, con un tremendo esfuerzo. ¿Cuánto dinero se ha desembolsado desde los diferentes gobiernos para erradicar el COVID-19, para vacunar a la sociedad, para vacunarnos? Y me pregunto, no sé si saben que la viruela devastó más de 50 millones de personas en los años 80, y lo tremendo fue que ya para la década del 80 se había erradicado la viruela con un tremendo esfuerzo de vacunación por el gran compromiso global y gran compromiso de la ciencia. Pregunto y le dejo para ustedes, si llamamos que una enfermedad es una condición anormal que causa impacto o daño en el cuerpo, ¿es entonces la violencia contra las mujeres y las niñas una enfermedad? ¿Es entonces la violencia contra las mujeres y las niñas un grito de respuesta por parte de nuestra sociedad hacia los gobiernos para invertir mayores esfuerzos económicos, mayor compromiso de la ciencia y mayor respuesta global para erradicar la pandemia invisible? Y entonces, ¿cómo vamos a atender barreras y soluciones para tratamientos como lo son atender el aspecto médico? Hay que incluir, hay que apoyar más en lo que viene siendo el adiestramiento a estos médicos, médicas, personal de la salud, que la mayoría reportan que no reciben ningún adiestramiento formal en su carrera doctoral. ¿Cómo trabajamos la marginalización de estas víctimas para que tengan un sistema no solo de salud que les responda adecuadamente, sino también una infraestructura social que les responda adecuadamente y le pueda proveer el servicio de justicia que necesitan? ¿Cómo entonces atendemos desde la academia y podemos responder en la comunidad a la necesidad de seguir desarrollando guías para el tratamiento que permitan un sistema interdisciplinario, multidisciplinario que responda a las víctimas? Es tarea de todos y de todas. Gracias. Gracias. Vemos por aquí. Sí, doctor, disculpe. Gracias a la doctora Rodríguez por su intervención, por sus preguntas, por sus cuestionamientos, por las preguntas y las reflexiones lanzadas sobre si este flagelo social multidimensional que es la violencia de género es una enfermedad social, es una enfermedad y todas sus dimensiones. Los vamos a ir dejando en una reflexión que tal vez al final podamos integrarnos a través de las preguntas y las respuestas. Ahora le damos, muchas gracias, doctora Rodríguez. Ahora le damos la palabra a nuestro próximo panelista, el doctor Juan Nazario, quien estará abordando los temas de abuso de sustancias, problemas sociales y la población de personas sin hogar o personas en situación de calle. Adelante, doctor Nazario. Saludos, gracias, doctor Santana, y un abrazo solidario a todos y todas los que están aquí, y gracias a la universidad por este esfuerzo. Bueno, pues obviamente me toca hablar sobre trastornos por uso de sustancias y personas en situación de calle, y personas en situación de calle, no estoy asociando los dos términos, y es importante que tengamos eso presente, ¿verdad?, dentro de todo esto. Y uno de los elementos que les hago en términos de reflexión, que quería comenzar la presentación, es preguntarnos qué significa o qué puede significar para nosotros lo que es vivir una pandemia en una situación de calle, vivir una pandemia desde la calle, o qué significa para nosotros lo que es vivir una pandemia como la que hemos estado experimentando durante todo este año, teniendo un trastorno por uso de sustancia y unas comorbilidades o concurrencia con otras condiciones también de salud y de salud mental. Así que ese cuestionamiento es importante, ¿verdad? Porque nos ayuda a entender, o nos va a poder dar una mirada sistémica de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido con la población de trastornos por uso de sustancias y con la población de las personas en situación de calle. Es importante que podamos reconocer que si en términos jerárquicos, ¿verdad?, y voy a hablar en términos de intervenciones y de gobierno y de prioridades, en términos jerárquicos definitivamente la población de personas en situación de calle y de igual manera las personas con trastornos por uso de sustancias no están en una posición jerárquica de privilegio, ¿verdad? Típicamente han estado matizados por un estigma, han estado matizados por un prejuicio grande a lo que significa vivir en una situación de calle o lo que significa vivir con un trastorno por uso de sustancias que ha pasado de generación en generación y sobre todo que ha criminalizado y demonizado lo que es vivir con algunas de estas condiciones como tal.
Así que imagínense lo fuerte que ha sido para nosotros. Pensemos entonces en cómo estos compañeros y compañeras que tienen esta experiencia, cuán difícil ha sido. Y vamos a preguntarnos desde lo más básico, sobre todo con personas sin hogar. Cuando sale el primer lockdown, nos mandan a encerrar a nuestras casas y nos dicen quédate en tu casa. Ajá. Y las personas sin hogar, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde se quedan? ¿Verdad? ¿Dónde pudieron haber ido para poder tener la información adecuada con relación a la pandemia y lo que estaba llegando y cuál era el mecanismo para poder trabajar con eso? Así que en esa perspectiva es claro que tanto personas con trastornos por uso de sustancias como personas en situación de calle son personas que están en mayor riesgo de complicaciones severas ante el COVID-19, ¿verdad? Y claramente la literatura científica nos ha ido diciendo a nivel mundial, en todas, ¿verdad? Cuando miramos y vemos ese panorama a nivel de Organización Mundial de la Salud, que la realidad es que las consecuencias duplican al resto de la población en general cuando se vive con un trastorno por uso de sustancia o en una situación de calle. Por ejemplo, la dificultad al acceso a servicios. Quiero dejarles saber que antes de la pandemia ya la población de personas en uso problemático de sustancia y las personas sin hogar tenían un difícil acceso a los servicios por la burocracia, por los procedimientos, por la no entender o no la conceptuación adecuada de lo que son los trastornos por uso de sustancias como una enfermedad que afecta el cerebro y que afecta muchas otras áreas de vida de un ser humano. Así que el acceso a servicios siempre ha sido difícil. Cuando llega la pandemia se triplica y lo que nos dice básicamente es que básicamente el sistema se fragmenta, ¿verdad? Y cae para las personas en trastornos por uso de sustancias y el acceso es más difícil. Obviamente también tenemos que hablar de las complicaciones en la salud y sobre todo en la salud premórbida. Condiciones previas que ya existían antes del COVID-19, el yo ser una persona en uso problemático de sustancias, dependiendo del tipo de sustancia que se utilice, tiene un impacto en diferentes áreas a nivel fisiológica, no tan solamente del cerebro, sino también en términos de estructuras y de funciones de nuestro organismo, sistema respiratorio, sistema nervioso central, hígado, etc. Así que ya de por sí estamos hablando de que las personas con trastornos por uso de sustancias, específicamente hablando de ello, están en mayor riesgo ante el COVID-19, mayor vulnerabilidad de enfermarse a mayor severidad y obviamente mayor riesgo de muerte porque ya vienen con un sistema posiblemente fisiológico deteriorado con unas complicaciones premórbidas ocasionadas por el consumo de sustancias que lo ponen en esa situación de mayor riesgo. Y evidentemente tenemos que hablar del estigma institucionalizado con relación a las personas, ¿verdad?, que hacen uso problemático de sustancias y las personas en situación de calle, porque se enfrentan día a día con el elemento de estigma y con el elemento del estigma inclusive desde los profesionales, en que típicamente evitan, ¿verdad?, trabajar con la población y no necesariamente todos tienen las competencias y el conocimiento adecuado para trabajar con la población de personas sin hogar, etc. ¿Okay? Así que mirando, por ejemplo, estadísticas, y la doctora Boyker nos establece que básicamente 15 puntos, miren este elemento, 15.6% de positividad mayor en personas con trastorno por uso de sustancia comparado con el resto de la población. Eso significa que hay mayor probabilidad de hospitalización. De hecho, cuando comparamos los datos, 41% de estas personas con trastornos por uso de sustancia con el COVID llegan a hospitalización, ¿verdad? Versus el 30% del resto de la población, igual que con muerte también el índice es mayor. Así que de repente nos enfrentamos también a un elemento de vulnerabilidad que nos pone, ¿verdad?, en esa situación de fragilidad muy grande al ser un consumidor de sustancia y al ser una persona o ser una persona en situación de calle. Si pasamos a la próxima, vemos aquí el panorama más reciente que tenemos en Puerto Rico con relación al consumo de sustancias. Si miramos los últimos datos de la consulta juvenil que habla del 2018 hasta el 2020, básicamente les señalé 3 tipos de drogas que son las de mayor uso en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Y aquí van a estar observando alcohol, vaporizadores y las drogas en general son los tipos de 3 drogas mayor que vamos a estar que más están utilizando nuestros niños y adolescentes en las escuelas, por ejemplo, ¿verdad? En términos de esto se hace en una consulta juvenil que es dentro de las escuelas, no significa que hacen uso de ella en la escuela, sino que han hecho uso en algún momento,
¿verdad?, de su vida. Si se dan cuenta, alcohol sigue siendo la principal con 49.7 en superior, luego le siguen los vaporizadores. Lo interesante es que es el primer estudio que obtiene que miramos o damos una mirada a los famosos vaporizadores que se han puesto tan de moda en los últimos años, ¿verdad?, y que tienen el mismo efecto negativo a la vida de las personas. Pues vemos ahí que nuestros niños intermedio y superior vean cómo están con relación al uso de los vaporizadores y drogas. Estamos hablando ahí que puede ser cocaína, que puede ser heroína, que puede ser el uso de medicamentos utilizados de manera incorrecta. Evidentemente lo vemos como en tercer lugar, con un 16.4 en superior y 7.4 en intermedia. Cuando miramos adultos, estamos hablando de que 1 de cada 10 personas, o sea, básicamente 11.5 personas por ciento de la población en Puerto Rico se estima que cumple criterios para un trastorno por uso de sustancias. Eso significa que aquí, miren a ver cuántos participantes hay y se estimaría que, ¿verdad?, 1 de cada 10 entre nosotros podría tener un trastorno por uso de sustancias, lo que nos pone en una situación, ¿verdad?, complicada. Y si miramos el panorama de los datos más recientes del gobierno con relación a la línea Paz, y vean aquí la comparación que yo les hago de marzo 2020 a junio 2020, o sea, empezando la pandemia, ¿verdad? Y cuando empieza la pandemia hasta junio 2020, vean que se ha duplicado o triplicado básicamente las orientaciones en esa línea Paz para recibir orientación sobre programas para trabajar el consumo de uso de sustancias, y también se ha triplicado la cantidad de llamadas para coordinar servicios específicamente para programas de rehabilitación, lo cual nos dice, ¿verdad?, dos cosas que pudiéramos interpretar. En primer lugar, que personas que estaban en procesos de recuperación pueden haber tenido recurrencias nuevamente ante la pandemia, que la literatura nos las está diciendo consistentemente, hay mayor riesgo con relación a eso. Dos, que posiblemente gente que no tenía un uso problemático de sustancia, que utilizaban alcohol, por ejemplo, socialmente, como dicen, ¿verdad?, o de manera muy controlada, de repente, ante las presiones y lo que implica vivir una pandemia, la baja de recursos, como los compañeros mencionaron, los recursos internos que yo tengo, las demandas externas que implica adaptarse a vivir dentro de esta pandemia, hace que empiece yo a utilizar algún tipo de sustancia como un mecanismo disfuncional para contrarrestar los estresores asociados a la pandemia. Así que de repente, alcohol comenzó a aumentar significativamente en personas que inclusive no tenían un uso problemático de alcohol. El uso de medicamentos no recetados comienza a aumentar considerablemente, poniéndonos en una situación todavía mayor de riesgo, porque tenemos un problema grande con el uso de medicamentos derivados de opioides y opiáceos, ¿verdad?, que los famosos painkillers, que se están utilizando de manera incorrecta, lo cual nos pone en otro elemento todavía mayor de vulnerabilidad, porque nos pone en riesgo de muertes por sobredosis, ocasionado sobre todas las cosas por opioides y opiáceos dentro de todo esto. De hecho, quiero que sepan que Puerto Rico está en una alerta de muertes por sobredosis con relación a eso, así que definitivamente llevamos tiempo trabajando diversas estrategias para contrarrestar y poder prevenir estas muertes por sobredosis como tal. Así que claramente ahí vemos ese reflejo, ¿verdad?, de lo que ha estado ocurriendo en nuestro país. Si miramos entonces la población de personas sin hogar, y podemos pasar a la próxima presentación. En Puerto Rico, cada 2 años se hace un estimado de las personas en situación de calle que viven en Puerto Rico. Esto es un estimado que muchas organizaciones que trabajamos con personas sin hogar entendemos que se subreportan los datos, ¿verdad? Y no voy a entrar en los elementos metodológicos de este conteo de personas sin hogar, pero hay unas deficiencias también, aunque es un buen avance, hay unas deficiencias. En el último conteo de personas sin hogar se estimó básicamente 2.535 personas sin hogar en Puerto Rico. La realidad es que nosotros entendemos que posiblemente casi 20.000 personas pueden clasificar en esa categoría. Sin embargo, en este conteo fueron 2.535 personas. Interesante, en este conteo vemos por primera vez los efectos del 2017. Este conteo se hizo en el 2019. Vemos los efectos del 2017 del huracán María como tal, y vemos también, me parece, la parte de los terremotos. Así que vimos un aumento de los datos que yo quiero resaltar aquí, es que vimos un aumento considerable, ¿verdad?, en sistemas de familia en situación de calle,
y quiero definir lo que implica una situación de calle o persona sin hogar. Una persona que no tiene vivienda, ningún tipo de vivienda, o una persona que tiene vivienda pero no tiene las condiciones salubres, adecuadas o sanitarias, como la doctora Gilda Rodríguez había mencionado, adecuadas para esa vivienda que pueda ser utilizada. Por otro lado, también una persona sin hogar se considera una persona que está en un hogar temporero, ya sea un shelter, un refugio, ¿verdad? O algún tipo de vivienda que va a ser transicional como tal. Así que evidentemente, ¿verdad? Hemos visto un aumento considerable de sistemas de familia en situación de calle. Hemos visto un aumento considerable de menores de 18 años en situación de calle dentro de todo esto. Así que va a ser muy, pero muy interesante ver el próximo conteo de personas sin hogar, que básicamente es este año que se debe estar haciendo, ¿verdad? Para poder ver los datos con relación a la pandemia y el efecto que ha tenido en términos de la economía, en términos de a nivel político, ¿verdad? Y sociopolítico, y socioeconómico, la pandemia y cómo posiblemente lo que se espera es que veamos que este número sigue aumentando. Otro dato interesante, el aumento en personas de 50 años o más viviendo en situación de calle o en las calles. Nos preguntamos dos cosas. ¿Envejecen o están envejeciendo en las calles? ¿O ante el panorama que hemos estado viviendo en los últimos años en Puerto Rico, según vamos creciendo, nos ponen un elemento de mayor vulnerabilidad para tener ese primer episodio, ¿verdad?, de situación de calle? Cuando miramos COVID-19, pues quiero dejarles saber, aquí le hice un resumen bien pequeño, ¿verdad?, por motivos de tiempo, de qué es lo que ha pasado. El 8 de marzo, como todos sabemos, se reporta el primer caso de COVID en Puerto Rico, ¿verdad? Y a finales de marzo tuvimos el primer lockdown aproximadamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con las personas sin hogar? El lockdown no tomó en consideración las personas sin hogar. Así que de repente el 16 de abril básicamente es que comienza, ¿verdad? Como le pongo ahí, no se implementa una estrategia para atender a las personas sin hogar ante el COVID-19. O sea, más de un mes desde que empieza el COVID-19 en Puerto Rico, ¿ok? No había ninguna estrategia para trabajar con las personas sin hogar y somos las organizaciones de base comunitaria las que asumimos la responsabilidad, como siempre lo hemos hecho. Hemos ido a las trincheras para trabajar con ellos y ellas para poder, primero, educarlos con relación al COVID, trabajar estrategias de prevención con relación a eso, ¿verdad? Y sobre todas las cosas establecer, porque nos hablan, por ejemplo, de lavarnos las manos consistentemente, pero la persona en situación de calle, ¿dónde se va a lavar la mano? ¿Con qué jabón se va a lavar la mano? Son las cosas que es importante que podamos mirar, porque parecen ser sencillas, pero cuando vemos la realidad y el contexto de nuestra población de personas en situación de calle, no es así de sencilla. Así que de repente tenemos que básicamente crear estrategias salubristas para mitigar el impacto del COVID-19 y crear lavamanos portátiles, por ejemplo, en cada lugar donde transitan nuestras personas sin hogar como tal. Y no es básicamente hasta el 24 de abril que en la orden ejecutiva 2020-025 es que se establece por primera vez entonces que el gobierno, un plan para que el gobierno comience a trabajar con las personas sin hogar. ¿Okay? Ese plan implicaba el Departamento de Vivienda, implicaba AMSCA, implicaba el Departamento de Salud, el Departamento de la Familia. Pues yo quiero dejarles saber que al día de hoy el plan nunca salió. Nunca salió. Así que fíjense en cómo el mismo sistema sigue vulnerabilizando a una población que está estigmatizada consistentemente. Así que son las organizaciones de base comunitarias las que hemos asumido ese rol con las personas sin hogar para poder trabajarlo, ¿verdad? Y para poder ayudarlos desde esa perspectiva. Por ejemplo, cuando se habla de vacunación, no se pensó en las personas sin hogar. Cuando se hablaba de hacerse la prueba, no se pensaba en las personas sin hogar. Así que como el plan nunca salió, tuvimos que entonces las organizaciones de base comunitaria, nosotros abogar hacia el Departamento de la Familia, hacia el Departamento de Salud, para generar esos lazos para nosotros hacer la coordinación y poder llevar pruebas y poder llevar, evidentemente, por ejemplo, la vacunación a las personas sin hogar. Quiero dejarles saber que en marzo es que comenzó la vacunación de personas sin hogar y en un proceso que tuvimos que trabajarlo de una manera increíblemente rápido para movernos hacia las comunidades
inclusive hasta decidir cuál era la vacuna más adecuada. Se decidió que Johnson & Johnson, por las particularidades de esa vacuna, que es un solo shot, ¿verdad? Y sobre todo por la población de nosotros, pues era lo más conveniente dentro de todo esto. Y así hemos ido trabajando con las personas sin hogar en términos de la vacunación para que puedan tener el acceso digno, ¿verdad? Y que se respete los derechos que tienen las personas sin hogar y las personas con trastornos por uso de sustancias. En términos finales, las consecuencias de la pandemia, en términos de las dos poblaciones que estamos trabajando, en la interrupción de los servicios de reducción de riesgo para aquellos que están activos en el consumo de sustancias, ¿verdad? Y que todavía no se han movido en términos de tratamiento, pues sepan que esa interrupción se ha estimado que el 65% de las personas a nivel mundial, incluyendo Puerto Rico, se quedaron sin servicios de reducción de riesgo para mitigar las consecuencias del consumo de sustancias. Intercambio de jeringuillas, lo que es el tratamiento asistido por medicación, todo lo que, ¿verdad?, basado en la evidencia científica, es adecuado. 20% ha incrementado el consumo de sustancias en personas que ya estaban en uso de sustancias, que estaban mitigando o disminuyendo el efecto del uso de sustancias. De repente tenemos un 20% en esa curva en términos de aumento como consecuencia de la pandemia. 21% aumento en el uso problemático de medicamentos, poniéndoles en una situación alarmante. ¿Okay? Así que por lo que les había mencionado, ¿verdad? Y sobre todo por la combinación de medicamentos con otras drogas, que típicamente es lo que nosotros estamos observando, y un mayor riesgo a muertes por sobredosis, donde según el National Institute on Drug Abuse, ha aumentado un 18% las muertes por sobredosis en Estados Unidos y en Puerto Rico. ¿Okay? De hecho, tan reciente como la semana pasada, 5 confinados lamentablemente murieron. 5 confinados murieron por sobredosis a opiáceos. Así que nos preguntamos qué debe de pasar en ese aspecto, y eso lo vamos a discutir en términos de cuando estemos en la parte de conversatorio. En términos de la interrupción en el tratamiento asistido por medicación para los consumidores de opiáceos, 45% se vio interrumpido su tratamiento, 35% de acuerdo a NIDA, y mayor riesgo evidentemente a las recurrencias, como les había hablado. Y en personas que no tienen un uso problemático de sustancias, que hemos estado observando un aumento en el consumo de alcohol, un aumento en el consumo de medicamentos, aumento en el consumo de tabaco, que te lo había mencionado, y el consumo de cafeína también. ¿Okay? Y de igual manera, en las personas en situación de calle, finalmente, aquí ustedes pueden ver algunas de las consecuencias, ¿verdad? Mayor estigmatización por las interseccionalidades de lo que representa ser una persona sin hogar. No pueden desprender a una persona sin hogar de su historia de vida. Así que muchos de ellos vienen con trauma, muchos de ellos vienen con otras condiciones de salud mental, condiciones de salud física premórbida, el uso de sustancias. Estamos hablando del 49% de las personas que están en situación de calle en Puerto Rico, 49% de ellos son usuarios de sustancias. Así que evidentemente, ¿verdad?, vemos esa interseccionalidad tan fuerte, así que los pone en ese mayor riesgo. Mayores barreras en términos del servicio, el acceso a servicios, y así sucesivamente, ¿verdad? Cada una de ellas, disminución en los servicios, perdón, es que no veo aquí, no puedo verlo bien aquí, imagino que ustedes tampoco. Las complicaciones con las condiciones de salud antes del COVID-19, ¿verdad? Y cada una de ellas que se ven aquí, incluyendo el ser ignorado, lamentablemente, por todo un sistema, ¿verdad? Que se supone que esté apresto para brindarle el bienestar a todos y todas, no importa cuál sea la situación de vida que se encuentre este ser humano. Así que gracias. Muchas gracias al doctor Nazario por su presentación y por el énfasis de ponernos en la visión de la empatía, de vivir, de hacernos pensar, vivir la pandemia desde la calle y todas las implicaciones que ha tenido para esta población. Muchísimas gracias. Ahora continuamos con la cuarta panelista, la doctora Cristina Perea Nieves, del programa de psicología escolar, y su introducción al tema de salud mental en la aprobación escolar de niños y niñas del país. Adelante, doctora Perea. Saludos, buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí con ustedes. Me estoy disfrutando en cantidad este panel que ha estado excelente hasta este momento, así que felicidades a los colegas. Quiero mencionar que espero hacer buena representación de mis colegas que están aquí conmigo de escolar, porque nos han dado un espacio y estamos todos bien contentos de poder abundar un poco en lo que es el tema de la psicología escolar.
Quiero mencionar que me encanta que este haya sido el último tema antes de pasar al panel, porque vamos a hablar de la escuela y en la escuela vamos a ver todo lo que se ha presentado hasta este momento. Vamos a ver niños, adolescentes, maestros y personal con situaciones asociadas con la ansiedad, la depresión. Vamos a ver situaciones asociadas con el alcohol. Vamos a ver situaciones con trauma. Y también vamos a ver un poco sobre lo que tiene que ver con el no tener un lugar seguro para vivir, que hasta cierto punto, y lo mencionaba el doctor Pons, le hemos quitado o hemos fallado en brindarle quizás ese lugar de seguridad que para muchos niños y adolescentes en la escuela, ese lugar que definitivamente es lo que le brinda quizás la única comida que reciben en el día. Y hasta cierto punto, pues sí, hemos fallado en ese aspecto y tenemos que entonces trabajar y ver cómo lo vamos a mirar desde ahora. Yo quiero hacer énfasis en que nosotros típicamente cuando pensamos en la escuela, pensamos en un lugar que es único y que es igual para todo Puerto Rico, ¿verdad? Enfocándonos solamente en lo que es la escuela en Puerto Rico. Y tenemos que comenzar a hacer una mirada a algo que es más sistémico, más ecológico. Tenemos que pensar en el enfoque biopsicosocial porque cada escuela, cada comunidad va a tener sus necesidades particulares y no los podemos ver como una escuela. Tenemos que ver qué necesidades va a tener cada comunidad, qué necesidades van a tener no solamente los niños y los adolescentes, también esos maestros que van a estar educando a esos niños y adolescentes, esos padres que están llevando a estos niños y adolescentes a la escuela y ese personal adicional que trabaja en esa institución. Si todas esas personas que están allí no están bien, los niños y adolescentes no necesariamente van a estar bien porque dependen de esa ayuda de esas personas que están alrededor de ellos, que hasta cierto punto verlas bien les brinda seguridad. Estamos mucho más seguros en este lugar que es la escuela. Claro, lo hemos removido de allí, estamos buscando maneras de que regresen, pero cuando regresemos no podemos entonces enfocarnos simplemente en la escuela y tampoco simplemente en lo académico, y voy a hablar un poco más de eso ahora. Tenemos diferentes tipos de familia. En Puerto Rico, las estadísticas nos dicen que tenemos un 70% de familias monoparentales. Esto es increíble. Cuando consideramos la pandemia y pensamos que tenemos madres o padres que están solos en el hogar tratando de brindar apoyo a los estudiantes en el aspecto educativo académico, están tratando de trabajar, están tratando de mantener un hogar, probablemente atender más de un hijo. Tenemos que considerar que va a llevarlo a lo que hablaba el doctor Márquez, a lo que es posiblemente un nivel agravado de ansiedad, porque estás trabajando con muchos sombreros en un momento. Ya tenía muchas responsabilidades, pero ahora tengo muchas más. Adicional a eso, tengo una responsabilidad de la que posiblemente o probablemente no tengo conocimiento, que es cómo darle o brindarle apoyo a un niño o un adolescente que necesita estudiar, que está completamente desmotivado porque en la adolescencia ha dejado de ver a las personas más importantes para ellos en el desarrollo, que son sus pares. Y estos niños también pequeños que se les ha hasta cierto punto privado de desarrollar otras destrezas sociales fuera del hogar y muchas veces quizás no tienen hermanos o hermanas, primos, personas con las que pueden compartir y están pasando este tiempo solos, sin desarrollar a plenitud esas destrezas. Claro, esto es algo que se puede trabajar, no es que está todo perdido, podemos hacer muchísimo por estas personas, pero tenemos que empezar a pensar en esos conceptos cuando vemos la escuela. También tenemos un 52.4 de nivel de pobreza en Puerto Rico y esto es sumamente importante porque hablaba la doctora Rodríguez de que el acceso a la tecnología no ha llegado a todas las personas. Y tenemos estudiantes en las escuelas que no es hasta este año que se les facilitó el servicio de Internet, las herramientas tecnológicas para trabajar en la escuela. Tenemos personas que no han tenido la disponibilidad de buscar los materiales o tener los materiales al día o no han tenido el apoyo dentro del hogar. Y muchas de estas personas están bajo un nivel de pobreza que no podemos comparar cuando los miramos al lado de aquellos que pudieron tener las oportunidades. No los podemos comparar en aspectos de aprovechamiento académico, porque definitivamente su aprovechamiento académico nunca ha estado a la par desde los huracanes, luego desde lo que fueron los temblores, especialmente en la región sur, y ahora con la pandemia.
Así que otra vez tenemos que virar y tenemos que movernos a esa parte del sistema, identificar cuáles son esas necesidades particulares de esta comunidad para entonces saber exactamente qué es lo que van a necesitar y de dónde vamos a partir. Entre las mayores necesidades, y yo más que utilizar las estadísticas que identifiqué en Puerto Rico, quise utilizar unas que son de proyecciones, porque en Puerto Rico lo que identifiqué hablaba más de esa evaluación más sumativa, de ya esperando al final. Hoy nos levantamos con la noticia de que 37,000 estudiantes probablemente no van a pasar de grado, muchos de ellos en cuarto año no van a tener la oportunidad, si no se hace algo, de pasar de grado. Y yo me preguntaba, si no se hace, ¿qué? Si ya hemos llegado al final del semestre, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y entonces lo que me faltó allí fue un plan, ¿qué es lo que vamos a hacer para ayudar a estos estudiantes? Más que decir la cantidad de estudiantes que son. Lo que sí hemos visto a nivel de proyección es que las debilidades más grandes están en lo que es la lectura y las matemáticas. Quizás requieren de un apoyo más directo de personas que dominen estrategias para entonces enseñar lo que es la lectura, que no es trabajo fácil. Yo tengo un niño de 5 años que está aprendiendo a leer y admiro increíblemente a los maestros. Y lo que es entonces las matemáticas, que no necesariamente se comprende de manera igual en todos los niños. Con algunos tienes que ir buscando diferentes alternativas, con otros entonces tienes que ir más lento, con otros puedes avanzar. Lo que decía las estadísticas es que había un aproximado de que íbamos a ver unas necesidades que iban a ser similares a unos 136 o 232 días de ausencias en el entorno escolar. Y eso es bastante significativo porque considerando que en un año hay 365 días y que hay un porcentaje de eso que no se va a la escuela, pero que cuando se va a la escuela se va 5 días a la semana o se iba 5 días a la semana. Ahora con este cambio a la virtualidad, pues sabemos que la realidad es que no necesariamente toman un día completo de clase, no necesariamente son 5 días a la semana, hay variedad de acuerdo al entorno escolar. Y entonces sería injusto medir a todos los estudiantes de Puerto Rico de la misma manera. Todos han tenido oportunidades diferentes. También tenemos que considerar esas necesidades que van más allá del aprendizaje y que impactan directamente al aprendizaje, entre ellas esas necesidades socioeconómicas de las que hablé anteriormente, esas necesidades de faltas de recursos, diferencias en oportunidades, y a veces no lo consideramos, pero esas necesidades emocionales. Muchas veces los estudiantes tienen toda la capacidad de aprendizaje, sin embargo, en el entorno del hogar están ocurriendo muchos conflictos que no le permiten enfocarse. La atención realmente no está en esa clase virtual porque está pasando detrás de mí algo en mi hogar, algo con mis hermanos, algo con mis padres que no me permite llegar allí a enfocarme. No es tan importante en este momento porque estoy teniendo otros pensamientos. Y a veces entonces se nos olvida ver que el estudiante lleva esa carga emocional a lo que es la clase y que le afecta significativamente en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, especialmente con lo que es la atención y la concentración, porque un estudiante que emocionalmente no está bien es un estudiante que se le va a hacer más difícil aprender. Así que eso lo tenemos que tener en perspectiva. Si podemos pasar a la próxima. Yo hablo bien rápido, quizás tengo que hablar un poco más lento. Los próximos pasos que debemos considerar, y esto para mí es bien importante y sé que para mis colegas también, es que el impacto de lo que van a ser las evaluaciones o las solicitudes de evaluaciones los estudiantes de las escuelas, de las diferentes escuelas. Y realmente vamos a poder evaluarlos de manera justa, especialmente cuando hagamos esas evaluaciones psicoeducativas que evalúan sus destrezas de lectura, de escritura, de matemáticas, o entonces vamos a tener que empezar y detenernos y pensar, son más rezagos, ¿qué podemos hacer a nivel general con cada escuela, con cada grupo de manera preventiva, para entonces movernos a lo que es la necesidad y partir de ella hacia el logro y que se alcance esa destreza? También cuando hagamos esas evaluaciones de lo que entonces debemos considerar como rezagos académicos más que trastornos académicos, porque sería incorrecto pensarlo, tenemos que medir, todos están bajo una misma línea, otra vez considerando, no debemos medirlos a todos de manera igual. ¿Qué traen esos conflictos emocionales y socioemocionales a ese rezago académico? Y aquí son ser individual, más allá entonces de lo que es ese ser escolar que está en un grado particular.
El análisis entonces desde un punto de vista más curricular, qué es lo que enseña este currículo y qué expectativas de este currículo se han alcanzado, integrando pues sistemas de multinivel en donde tenemos los niveles preventivos, que después entonces brindamos servicios a otros niveles que ameritan mayor seguimiento o que tienen mayor necesidad. También alejarnos un poco de lo que estamos acostumbrados, de ese enfoque de deficiencias, estamos evaluando para encontrar qué es lo que está mal en estos estudiantes y por qué no mirarlo desde un punto de vista de fortalezas. O sea, todas las fortalezas que han adquirido los estudiantes puertorriqueños en estos años, tenemos que considerarlo, tenemos que llevarlo a la mesa. Han desarrollado destrezas increíbles de virtuales, saben manejar a la perfección muchas de las tecnologías, han desarrollado unas destrezas increíbles de resiliencia, son campeones en esta etapa porque han sobrevivido a muchas adversidades. El estudiante puede aprender de manera virtual, puede aprender en la escuela, puede aprender en los diferentes entornos, pero si no consideramos ese entorno en el que cada uno está viviendo, entonces no vamos a ser justos entonces en realizar ese análisis que nos va a permitir decidir desde dónde partimos y qué necesidades, y debemos verlo de esa manera, qué necesidades a partir de ahora. Nos hemos adaptado y nos vamos a continuar adaptando, decía el doctor Márquez que no vamos a regresar nunca, y si pensábamos, me encantó algo que dijo, ahora no lo recuerdo, que éramos bien, si estábamos pensando que íbamos a regresar a la normalidad, pues realmente estoy de acuerdo, no vamos, ¿qué era la normalidad? O sea, nos tenemos que acostumbrar a nuestra nueva realidad, de la que vamos a poder trabajar y vamos a poder sobresalir. Pero entonces, ¿por qué no hacerlo desde una mirada de bienestar para todos en todas las comunidades escolares y verlo desde un punto de vista de necesidades particulares de esa comunidad y olvidarnos de que existe quizás una escuela en Puerto Rico y entonces fijarnos en cada escuela individual para brindarles ese apoyo que necesitan? Nada, sé que el tiempo era corto, así que con eso los dejo. Espero que realmente consideren lo que traje, la evidencia que encontré, la información que les traje y nada, pasamos, me imagino que entonces al panel. Doctora Perea, excelente su presentación. Usted mencionaba si lo estaba haciendo muy rápido, se entendía perfectamente clara, con mucha precisión, con una excelente argumentación cada uno de sus puntos. El asunto que trae de la pregunta sobre si es una sola escuela o si estamos mirando a una escuela única, cuando sabemos que hay una diversidad de escuelas, hay una diversidad de experiencia, la idea de los multiniveles y enfocarnos en las fortalezas, además de identificar las deficiencias, me parece que son aportaciones que van a ser importantes a la hora de este resumen. Gracias. Los 4 panelistas han terminado su primera parte sobre el ámbito de la salud mental de cara a un mundo post-pandemia. Ahora vamos a continuar esta conversación profundizando sobre recomendaciones que como profesionales podemos poner sobre la mesa, y hay varias preguntas. Voy a mencionar 2 porque hay 4 y hay cerca de 2 más enviadas por el chat y otras enviadas internamente a mí, pero por un asunto de tiempo voy a hacer 2 preguntas iniciales que el panel puede puede intercambiar sobre ellas, y voy finalmente, cuando resuman, a hacer una que envió el público. La primera es, comienzo con la pregunta para todos y todas: ¿qué debemos atender o qué podemos hacer de inmediato como individuos, como comunidad, como profesionales en nuestro ambiente familiar y entorno comunitario? ¿Qué recomendaciones podemos dar al respecto sobre esa primera pregunta? La segunda la voy a mencionar más despacio. Desde la perspectiva de cada uno de ustedes con relación a los temas discutidos, ¿cuál debe ser la prioridad del gobierno en una agenda a corto plazo? Hay otras preguntas más, pero quiero abrir el debate con estas 2. Adelante. Bueno, si quieren, pues yo puedo comenzar entonces. En términos de la primera pregunta, yo creo que compone varios elementos. Yo creo que aquí es importante poder mirar, en términos de profesionales, ¿verdad? Porque fíjate que usted la dividió. Si miramos en términos de profesional, tenemos que mirar y hacer una introspección de cuáles son
lo que hemos aprendido sobre lo que significa lo que es una persona en uso de sustancias o lo que es una persona sin hogar, para desaprender evidentemente, ¿verdad?, aquellos elementos que se han estigmatizado y poder tener un acercamiento que sea mucho más salubrista y un acercamiento que sea mucho más de derechos humanos y de ver a esta persona como un ser humano como tal, ¿verdad? Por otro lado, puse aquí también que es importante ya para las personas en términos generales, aquellas personas que están que estamos pasando por esta pandemia, que miremos cuáles han sido las estrategias que han utilizado en el pasado, ¿verdad? Estrategias que pudieran haber sido disfuncionales, como por ejemplo utilizar alcohol en algún momento que sentíamos mucha ansiedad, etcétera, porque es muy probable que eso se esté repitiendo en este momento. Así que si podemos identificar ese patrón, claramente pudiéramos entonces ver qué está ocurriendo en este momento, ¿verdad? Si realmente se está ocurriendo un aumento en el consumo de sustancias como para mitigar el efecto que está teniendo la pandemia en cada uno de nosotros, pues es importante mirar cuánto ha sido la diferencia en términos del aumento, cuáles son las consecuencias que ha traído y cómo se ha agravado esto en términos de la pandemia y reconectar o conectar, si no hemos tenido, con servicios profesionales, ¿verdad?, que nos pueda ayudar a poder entender qué está ocurriendo, cómo lo estoy manejando en términos disfuncionales, cómo lo puedo manejar en términos funcionales sin tener que llegar a recurrir al consumo de sustancias dentro de este proceso particular, ¿verdad?, dentro de la pandemia. Si es una persona que está en el uso de sustancias ya, saber que hay mayor vulnerabilidad a poder una persona que está en un tratamiento para su proceso de recuperación, saber que está en mayor vulnerabilidad de tener una recurrencia, por ende debe reactivar y reevaluar su plan de prevención de recurrencia a la luz de este contexto de la pandemia que estamos teniendo, partiendo de los retos que se enfrentan en este momento. Excelente, excelente, doctor Nazario. Continuamos. Si quieren levantar la mano, yo los veo o tiene la palabra. Yo añadiría a lo que dijo Juan, y en términos de las necesidades. Primero que lo que dice Juan, la literatura de los desastres naturales te dice que el uso de alcohol va a aumentar en general, y lo que también ha salido lo del COVID también. Así que todo lo que está diciendo va con lo que se sabe en general de los desastres naturales. Entonces, interesantemente también el asunto del COVID se ha comportado tal cual un desastre natural. Así que en términos de lo que estábamos viviendo, la violencia doméstica también aumenta, y eso es bien usual. Así que lo que también trajo Hilda es algo que vamos a ver. Así que yo lo que añadiría a esos elementos es que una de las cosas que tenemos que hacer es normalizar esta información. Es decir, esto es algo que se espera y esto es algo que pasa. Y en el caso, por ejemplo, del alcohol, pues sin que haya un uso problemático previo. Así que esto es algo que sabemos y que nos debemos preparar para el mismo. Así también como normalizar algunas de las cosas que mencionamos, como esa quemazón. Por eso es que yo hablo abiertamente de todos estamos quemados. Yo me incluyo cada vez que doy los ejemplos. Digo, estamos quemados, estamos cansados, para normalizarlo. Yo creo que eso es importante entre todos. Y lo otro también que es de suma importancia es el desarrollo de recursos basados en evidencia, ¿verdad? Porque también sabemos que en el grupo de personas que están en el lado que con menos probabilidad también, porque están menos vulnerables, pero siguen estando vulnerables como todos, a veces simplemente información adecuada alivia muchísimo una ansiedad, y de no recibirla, entonces pudieran brincar la verja hacia el otro lado y desarrollar una sintomatología. Así que recursos, porque hay mucha desinformación, ¿no? Y yo leí un estudio hace poco en términos del tema de suicidio, pero también lo asociaban a lo económico, de cómo durante y luego de la pandemia han aumentado las búsquedas en términos de Google, los Google Search, las búsquedas de Google, de cómo manejar crisis, de cómo manejar la crisis económica, del tema del suicidio y de los problemas también laborales. Pero en miles el término del porcentaje que eso ha aumentado. Así que ese asunto de un espacio con información que se pueda diseminar, le sorprendería lo impactante que es, porque es la primera intervención en términos de primeros auxilios psicológicos en desastres, por ejemplo. La información resuelve y calma muchísimo, y eso es lo que estamos viviendo. Así que yo creo que un recurso, un espacio, particularmente las poblaciones más vulnerables. Hablando de estudios, pues los negros y los latinos en Estados Unidos, y no es muy distinto en Puerto Rico, se estaban infectando y se estaban enfermando al doble y al triple que los blancos. Pero ¿qué trabajos tienen? Esos eran los que tenían que entregar las comidas, esos eran los que, o sea, no podían renunciar a sus trabajos porque no tenían una alternativa de trabajo virtual, como por ejemplo yo tengo y tuve.
Así que esas eran las personas que tenían que hacer esas intervenciones heroicas también sin tener los recursos. Y por la pobreza, entonces también cómo discernir una información de Facebook, pues es una información ¿verdad? Valiosa y probablemente no tienen plan médico, etcétera. Así que esa creación de recursos de información yo creo que es importante. Gracias, doctor Márquez, y me alegro lo breve que están siendo porque va a ayudar a que todos puedan opinar sobre diferentes puntos de vista. Repito, ¿qué debemos atender o qué podemos hacer de inmediato como sociedad, como individuo, como profesionales? Pregunta uno. Y la segunda, ¿cuál debe ser la prioridad del gobierno en una agenda a corto plazo? Esas son las dos preguntas que estaba haciendo en primera instancia. Sí, si me permite la palabra, doctor, voy a retomar, ¿verdad?, el punto también de mi colega Domingo Márquez, que tiene que ver con la quemazón. Hay un asunto bien importante y es que los estudios que se han conducido durante el COVID-19, por ejemplo, Liu y colaboradores hicieron un estudio en Wuhan un mes después del primer brote y encontraron una prevalencia del 7% en síntomas de estrés postraumático. La ONU ha expresado que la pandemia, ¿verdad?, en medio de la pandemia se ha identificado que las mujeres son las que mayor están en escenarios laborales como áreas de cuidado de salud. Y ellos también han señalado, ¿verdad?, que de los estudios han identificado que presentan ansiedad, presentan quemazón, presentan depresión clínica, presentan trastorno de estrés postraumático. Ejemplo de esto, ¿verdad?, en los estudios se encuentran que muchas mujeres que participan en ellos son enfermeras. Hay uno, por ejemplo, que tiene una N sobre 1,000 personas y el 60% fueron enfermeras y 76.7 fueron mujeres, todas relacionadas al área de salud o cuidado de la salud. Entonces, si estamos viendo ya a nivel de estudios una información que se está recopilando en términos de salud mental, de cómo estamos afrontando y tratando de lidiar con el impacto de la pandemia en el género femenino, pues yo creo que entonces tenemos ya una línea de trabajo, de respuesta para ir atendiendo. Cómo los sistemas de salud, cómo los sistemas de cuidado, cómo las estructuras van apoyando o mirando sus propias políticas, cómo apoyar a estas mujeres que también se documentan o se hablan de la doble y la triple jornada, que no solamente están trabajando en la calle en sus escenarios, ¿verdad?, como enfermera, como persona que reparte los alimentos o cualquiera de sus funciones, sino también cómo tienen bajo su cuidado las otras funciones del hogar que de por sí ya tenían, y principalmente, ¿verdad?, los roles primarios en la crianza de los hijos, que se une a todo lo que traía la doctora Perea, de cómo entonces se están atendiendo estos niños que están en el hogar. Esto, ¿de qué viene también, verdad? Que los mismos estudios analizan qué sucede con las mujeres que tienen más síntomas postraumáticos. Pues hay unos aspectos de culpa, que traía de culpa anticipada, de no siento que estoy atendiendo adecuadamente a mis hijos, tengo miedo de perder el trabajo y dejar de ser proveedora en mi hogar. Así que reconociendo esto, yo creo que un llamado inicial que podemos hacer desde la comunidad es solidaridad y apoyo. Muchas veces esto me recuerda a los tiempos de antes, cuando teníamos conexiones sociales que pudieran apoyar a la vecina, a la prima, a la tía. Eso es importante reactivarlo. Y como latinos, ¿verdad?, los estudios nos hablan cómo el familismo es un factor protector. Así que quizás podemos tener una mirada inicial por ahí. Agendas para el gobierno de aquí en adelante, seguir mirando desde los escenarios de salud, desde la parte de la mujer en la fuerza laboral, cómo el COVID ha ido afectando y reconociendo que ha tocado la doble jornada a la mujer, que ha tocado el aspecto de cuidado de los hijos, de cuidado muchas veces de otros familiares que tienen a su cargo, padres, madres, tíos, de los que ellas se han hecho cargo. Así que reconociendo esto, quizás es un llamado para analizar políticas de flexibilización, políticas a nivel organizacional que reconozcan esto y que permitan a la organización mirar con sensibilidad y mirar desde una manera respetuosa y proactiva lo que ha significado para las mujeres la pandemia por el COVID-19 en sus diversos roles. Hilda, quiero añadir a lo que traes en el asunto del género, estudios que también nos hablan un poco de qué podemos esperar en términos de varones y el suicidio, que lo habíamos mencionado, y mencioné que, ¿verdad?, sobre el 80% de las muertes por suicidio son varones. Y es que se estima de que luego que terminen las ayudas del gobierno en términos del desempleo, en el caso de varones son los que van a terminar en el desempleo probablemente,
y con un nuevo problema de uso de sustancias, integrando un poco también lo que trae Juan. Así que en términos de qué podemos esperar, se espera que los varones estén todavía más vulnerables, porque una de las razones, tanto en autopsias psicológicas que se hacen luego de suicidio como en sobrevivientes, particularmente en varones en edades de productividad, es la presión esta de proveedor y el quedar en desempleo es una de las razones principales por las muertes por suicidio en varones. Así que eso es algo que añadiría y que hay que estar bien pendiente. Y a lo de sociedad añadiría también los medios. Los medios en el tema de suicidio, la cobertura, es bien importante y hay que adiestrar a nuestros colegas, ¿verdad? Periodistas que a lo mejor hay algunos aquí que comparten muchísima información y ayudan. Pero muchas veces la cobertura también del tema de las muertes por suicidio puede provocar contagios psicológicos, sobre todo en adolescentes y demás. Volviendo al tema de la escuela, cómo se maneja esa información, los adolescentes que fallecen por suicidio y demás. Y para eso hay muchísimas guías y demás que se pueden compartir. Así que eso es otra cosa importante. Para mí es difícil añadir a lo que los colegas han mencionado ya, han cubierto mucha de la información, pero sí me gustaría mencionar que desde la psicología entiendo que psicoeducar en todas las poblaciones sería esencial, buscar alternativas que nos permitan hacer esos estudios de necesidades y con esa información educar a todas las poblaciones en los diversos temas. Y a nivel político entiendo que la agenda, desde mi punto de vista, sería contratar a las personas con el conocimiento adecuado para entonces no perder tiempo. Vamos directo a lo que necesitamos hacer. Doctora, muchísimas gracias. Tengo una pregunta aquí en el chat y es dirigida específicamente a usted. Dice, doctora Pereira, 37,000 estudiantes en Puerto Rico están en riesgo de fracasar las clases este año académico. Desde su perspectiva, ¿a qué se debe esto? ¿Y se debe retrasar de grado estos estudiantes a pesar de la crisis histórica que vivimos? Esa es la pregunta. Bueno, ¿a qué se debe? Es una pregunta difícil. Yo no puedo contestar porque, como mencioné anteriormente, cada familia es diferente, cada comunidad es diferente y no sabemos qué oportunidades tuvieron esos estudiantes. Tuvieron las herramientas necesarias, tuvieron la conexión a internet, tuvieron la computadora para poder ver las clases. Los maestros estuvieron disponibles en las escuelas para darle las clases o llegaron mucho más tarde. ¿Estaban los padres preparados para brindarles apoyo o no? Así que otra vez, es difícil contestarlo, pero si queremos una contestación general, yo diría que hasta cierto punto fue un error en la estadística. Debimos haber evaluado hace mucho tiempo atrás cómo iban los estudiantes para no esperar al final, para entonces decir, oh, fracasaron 37,000 estudiantes. No, evaluación formativa y sumativa. O sea, vamos a evaluar para ver cómo podemos trabajar esto a tiempo, de manera preventiva, para después entonces trabajar con aquellos que tenían necesidades particulares. Y entonces la segunda parte de la pregunta no la recuerdo. Se la repito. Dice, desde su perspectiva, ¿a qué se debe esto? ¿Se deben retrasar de grado estos estudiantes a pesar de la crisis histórica que vivimos? Yo entiendo que retrasar sería bastante injusto. O sea, el estudiante, otra vez, tendríamos que ver desde dónde el estudiante está fracasando. Quizás buscar alternativas preventivas o alternativas partiendo de dónde están esos estudiantes ahora. Y tenemos 2 meses de verano. O sea, ¿por qué no utilizar esos 2 meses de verano versus 2 semanas, que es lo que queda de clase? ¿Por qué no continuar el semestre que viene trabajando con esas necesidades, con esos rezagos? O sea, no hay que correrlo en un bloque, podemos continuar con el aprendizaje. Así que yo entiendo que sería bastante injusto, sería buscar alternativas nuevas que quizás no existen, para entonces darle las oportunidades a esos estudiantes de que salgan bien. Doctora, deme medio segundo, doctora. Se lo voy a dar enseguida. Yo pienso que la reflexión que hace la doctora Perea es extraordinaria porque los niños y las niñas y los estudiantes desarrollan a lo largo del tiempo y de las experiencias que tuvieron unos conocimientos y unas competencias. Y lo que entiendo que plantea la doctora Perea es una alternativa que no sea una evaluación típica, tradicional, sumativa, de que si no pasaste este examen matemático, de aritmética o de lectura, pues ya tú no aprendiste en el año, sino que se puedan tomar otros elementos como una excelente sugerencia para
hacer una evaluación a estos niños y niñas que han vivido una circunstancia extraordinaria y que se puedan pensar alternativas. Me parece excelente. No voy a abundar yo porque ya usted hizo una excelente presentación de alternativas que pudieran generar que por 2 meses más pudieran atenderse ciertas áreas o evaluar ciertas competencias de otra manera. Me parece muy bien. La doctora Rodríguez iba a hacer un comentario. Tiene la palabra. Sí, es que algo que comparto con la doctora Perea es esa mirada de sensibilidad, y ella utilizaba una palabra que sigo repitiendo en mi mente, y ella hablaba de justicia, de ese sentido de si sería justo o no justo hacer una evaluación en un momento histórico. Y pensando en eso, no se me ocurre otro concepto que no sea informado en trauma. Hace unos años Estados Unidos se movió en su política pública de la mayoría de los servicios que presta, tanto de salud, con lo que son los ACEs, tanto en los servicios de familia, del servicio de cuidado de familia, que es Family First, una nueva política que mira que estos servicios deben de ser prestados desde la perspectiva informada en trauma, y así lo ha hecho la NAS también, hablando de escuelas informadas en trauma. Y yo entiendo que tenemos ese llamado a la acción a nivel de una agenda gubernamental, de mirar cada una de las construcciones que vamos haciendo de una nueva agenda para el país, esa mirada informada en trauma, que reconozca, que sensibilice. Y el domingo hizo una acotación también al inicio, hablaba de normalizar, y muchas de las cosas que pasan cuando estamos mirando desde una sensibilidad de respuesta al trauma es normalizarle a las personas y decirle, ¿sabes qué? No es que tú estás mal, es que esto que tú has vivido es tan complejo que ahora mismo tu atención no era suficiente. ¿Qué impacto tiene para un niño, para una familia entera, en un país donde valoramos tanto la educación y a veces se sobrevaloran las notas? ¿Qué impacto tiene para una familia entera en que un niño, una niña, un adolescente fracase en un grado sin que se reconozca todo el ambiente adverso que ha vivido, no por los pasados meses, por hace más de un año? Así que cuando ella hablaba de justicia, siempre venía a mi mente ese pensamiento de un sistema escolar informado en trauma. Doctora, el tiempo se nos reduce y tengo 2 preguntas más aquí, las voy a tratar de combinar para ver si pueden en 15 minutos el panel dar toda una serie de observaciones y comentarios, porque le vamos a dar la palabra finalmente al presidente para que haga sus observaciones y cierre de integración de esta importante actividad. Vengo con esta pregunta del público, dice así: algunas personas tienen mucho temor de retomar sus tareas cotidianas a pesar de estar vacunadas y de observar las recomendaciones de los profesionales de la salud. Si tenemos si tengo un familiar o un colega de trabajo en esta situación, ¿qué recomendaciones nosotros le ofrecemos como expertos en el área de la salud mental y de la salud en general? ¿O qué comentarios le genera esta pregunta? Para dejarlo más libre. Yo puedo pensar, cuando escucho hay 2 preguntas básicamente que usted estableció, puedo pensar que un elemento importante aquí es escuchar, validar las emociones que se están experimentando en este momento. Como muy bien dijo Domingo, normalizar estas emociones, porque son emociones que todos y todas estamos sintiendo a mayor o menor grado, ¿verdad? Hay un elemento aquí de universalidad que es importante, que la gente pueda entender que esto yo también lo he estado experimentando y lo he estado manejando igual que tú, y que tú lo estás experimentando. Mirar cuáles son las condiciones, cuáles son los pensamientos que afloran con relación a ese temor, por ejemplo, de acercarse aún ya vacunado y aún con ese proceso de acercarnos a la vida normal, ¿verdad? Entre comillas, cuáles son esos pensamientos que pueden venir para poder un poco tal vez contextualizarlo y retar esos pensamientos. Y para mí algo que es importante y que hemos trabajado, por ejemplo, con algunos participantes, es hacer un plan gradual de entrada a las actividades del diario normal. Como está ese temor, pues yo hago un plan gradual que me vaya permitiendo poco a poco entrar a esas actividades, incluyendo la posibilidad del trabajo,
¿verdad? Y obviamente manejando la ansiedad que me va generando, puedo ir minorando, ¿verdad? Ese efecto que está teniendo en ese plan donde voy adquiriendo las estrategias y donde voy comprobando, evidentemente, ¿verdad? Que puedo acercarme desde una perspectiva positiva y desde una perspectiva, sobre todo, manteniendo las medidas que todos y todas conocemos dentro de todo esto, ¿verdad? Son algunas cosas que típicamente pudiera pensar. Yo pienso que también que ese ejemplo que traen es la manifestación de lo que habíamos mencionado, de que el sentido de seguridad se ha roto, nuestro sentido de seguridad se ha roto, y en general también la gente desconfía de las instituciones, porque la realidad es que no solamente acá en Puerto Rico, sino en general, pues cambian las cosas constantemente y uno duda y un día te dicen que te puedes contagiar de tal manera, y a pesar de que es basado en evidencia, pero la gente dice, adiós, me dijeron que tenía que usar guantes y ahora no, me dijeron, así que hemos creado, ¿verdad? Y hemos generado cierta suspicacia que yo creo que en cierta medida puede ser saludable. Así que en esos casos yo lo que creo es, que también es otra manifestación de lo que dijimos, de que aunque se acabe la cuarentena, se van a mantener las preocupaciones y los síntomas. Así que yo creo que lo que estamos escuchando sería completamente normal. Así que en ese caso, mucha de esa ansiedad y ese miedo, pues se combate también con información, que se comuniquen con recursos humanos de su trabajo. ¿Cuáles son los protocolos? Que se los entreguen por escrito, que los lean, que lo discutan con su médico de confianza, etcétera, 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 ¿no? Cuando nosotros nos hablaron de que iba a abrir el cuido de mi nena Elena, nosotros eso fue lo que pedimos a la escuela y cómo iba a ser, y lo llevamos al pediatra, y la decisión realmente se tomó no basada en emociones, sino de verdad, con toda esa información y en conjunto, y fue una cosa de un equipo como de 10 personas. Y ahora pues está yendo algunos días, ciertas horas, y con eso es que estamos tranquilos. A mí nunca se me fue el miedo, por si acaso, de que mi hija estuviera en un cuido, pero de vuelta en el cuido. Pero la realidad es que pues fue trabajado de esa manera, así que eso es un poco por donde yo iría. Excelente. Doctora Perea, el regreso a las clases, usted sabe el debate que ha habido grupos que han reclamado el derecho a que sus hijos e hijas puedan tener un espacio, un día, aunque sea en la escuela. Otros han reclamado diferentes asuntos. Esta pregunta tiene que ver también con eso. ¿Qué le decimos a esas personas, aun cuando hay toda una serie de protocolos? Y recogiendo bien lo que ha dicho la doctora Rodríguez, el doctor Nazario y Domingo, que es una realidad compleja. ¿Qué recomendación estaríamos ofreciendo para la escuela sobre este posible retorno a clases? Yo creo que quizás tenemos que empezar a ver que el regreso a la escuela es algo que se tiene que dar. Es la manera en la que se tiene que dar. O sea, tenemos que preparar a las personas que trabajan en la escuela y tenemos que ayudarles a entender cómo podemos tener un ambiente seguro para todas las personas. Si a los padres les explicamos, como decía el doctor Márquez, cuáles van a ser los pasos que vamos a tomar de manera preventiva para que sus hijos estén seguros y vamos a cuidar su salud, vamos a cuidar de ellos, los padres entienden, los maestros entienden. Se tiene que hacer ese acercamiento a los padres y a los maestros y darle las explicaciones que ellos necesitan. Una vez eso se haga, entonces podemos empezar de manera paulatina a integrarnos nuevamente a las escuelas con diferentes protocolos. Quizás no todos los niños los mismos días, quizás no todos a la misma vez, pero sí tenemos que ir regresando a la escuela porque sabemos que muchos niños no se están beneficiando de las clases virtuales y entonces pues buscar otras alternativas. Nos queda todavía un poquito, vamos a dedicar 4 o 5 minutos más a observaciones sobre el panel y vamos a dejar la última parte para la intervención, la integración del presidente. Tengo otras preguntas y observaciones en el chat. Algunos mencionan la importancia de dar adiestramiento sobre las problemáticas sociales que hay en el país, que muchas veces se desconocen, y que la importancia de poder orientar a la población sobre cuál es la realidad de la pobreza, de la violencia y cómo eso tiene un componente social. Es una recomendación que está aquí. Otra pregunta, y lo voy a encabezar y ustedes pueden intervenir sobre esto. Hay otra persona que plantea que cuáles son algunas de las nuevas realidades a las cuales regresaremos en el mundo post-pandemia de cara a la salud mental. Y otras personas están preguntando si pueden acceder a esta presentación, pero esencialmente, si ustedes consideran que es importante
hablar a las comunidades, a la opinión pública sobre el efecto que tiene la pobreza, los asuntos sociales en la determinación de la salud mental y de esta situación. Esa es una. ¿Y cuáles serían las nuevas realidades a las cuales llegaríamos? Porque se está hablando de que no vamos a regresar a una misma realidad y que no debiéramos regresar a esa realidad. ¿Cuáles serían algunas de esas realidades a las cuales estaríamos llegando nosotros o nosotras? Los dejo ahí para 5 minutos, tengan ustedes sus comentarios y observaciones para hacer la intervención de cierre e integración. Adelante, doctor Márquez. Yo creo que es importante eso que trajeron, así que me encanta, porque la mayoría de los problemas que estamos mencionando acá, a pesar de que muchos de nosotros los trabajamos a nivel individual, no son otra cosa que una manifestación social de determinantes sociales de la salud, ¿verdad? El suicidio, tanto el trauma, tanto el uso de sustancias, están directamente relacionados a la pobreza estructural en general, ¿verdad? A la falta de recursos y de servicios. Así que una de las maneras que nos debemos acercar a esa nueva realidad, como cualquier otra cosa, por lo menos que yo me planteo cuando enfrento algo, es que hemos aprendido y que puedo hacer distinto aquí en adelante, o con qué me puedo quedar. Y yo creo, por ejemplo, yo no veo razón, en el caso mío que atiendo ciertas cosas como especialista, yo no veo por qué entonces una persona tiene que salir desde Jayuya para llegar a mi oficina para hablar conmigo. Así que una de las cosas que debemos plantearnos es si la telemedicina se debe quedar, ¿no? Por dar un ejemplo, que una persona dedique 4 horas manejando para que se le atienda una dificultad de salud semanalmente no es algo razonable, teniendo los recursos que tenemos, que hemos visto que pueden funcionar. Claro, como cualquier otra cosa, hay que sentarse a mirar y ver qué limitaciones se le ponen, pero eso es un ejemplo de alguna de las cosas que, cómo movemos recursos socialmente innecesariamente. Otra cosa mirar, y la doctora Perea puede hablar más, pero la jornada escolar también, los horarios, los días, la cantidad de tareas, las cosas que se pueden reestructurar. Yo no sé qué sentido tiene que todos salgamos y entremos a las mismas horas y volvamos a ese mundo loco de los tapones, donde uno llega a hacer tareas con los hijos a las 7 de la noche y todos estamos aborrecidos. O sea, hay unas cosas que hay que replantearse, y yo creo que por eso es que digo que no vamos a hacer lo mismo. Yo espero que en algunos sentidos no seamos lo mismo. Yo pienso que... perdón, doctor. No, adelante, doctor. Me abonó lo que el doctor Márquez habla, ¿verdad? En términos de los determinantes sociales con relación a la pobreza, ¿verdad? Y las otras áreas, y cómo impacta las áreas que nosotros hemos trabajado acá. Pero también un elemento importante de repensar con esto de la pandemia, y es en términos de la fragmentación del sistema de salud y del acceso al sistema de salud a la población vulnerable, ¿verdad? Y yo creo que una de las cosas importantes es que, por ejemplo, con la pandemia, que pasó igual que en el huracán, se flexibilizaron muchos procesos a nivel de salud en términos, por ejemplo, de referidos y de requisitos y de burocracia, y en esos precisos momentos había mayor acceso en términos del servicio de salud, más rápido, más fácil, sin las barreras y sin los obstáculos que típicamente las poblaciones vulnerables se encuentran. Así que si funcionó y fue efectivo, ¿por qué no mirarlo para que se pueda quedar posterior a que pase la pandemia, verdad? Que la realidad es que vamos a tener que vivir, parece, por lo que nos dice la ciencia, que vamos a tener que vivir con el COVID ya oficialmente para toda la vida y tenerlo ahí como algo endémico, ¿verdad? Así que evidentemente yo creo que un elemento de política pública, de repensar las políticas públicas que sean más justas, que sean más dignas y que sean para todos y para todas. Excelente. Gracias, doctor Nazario. Nos queda, doctora Cristina Perea, su intervención de cierre sobre el impacto y la base social que tienen todos estos asuntos y cómo impacta también a las escuelas y a los niños en su aprendizaje en general. Una de las cosas más importantes que yo he visto, o las que más he visto en la práctica de la psicología escolar, es definitivamente esa falta de acceso a los servicios, o unos servicios que no necesariamente son los más adecuados para poblaciones vulnerables. Con eso me refiero a quizás una persona que tiene el potencial académico puede trabajar con sus hijos y darles un buen servicio de intervención, un buen servicio de evaluación. Sin embargo, aquellos que no, tienen que simplemente esperar a que sea el sistema el que le provea alguna ayuda y no necesariamente llega a la correcta o es la mejor para ellos. Así que yo entiendo que tenemos que ser otra vez, y vuelvo a mencionar la parte de justicia, porque
no estamos siendo justos con los estudiantes de las escuelas, no estamos atendiéndolos de manera preventiva, y hay muchísimos modelos que respaldados por la literatura que nos dice, si hacemos las cosas de manera preventiva, no tenemos que llegar a esperar a que tengan ansiedad, a que tengan rezagos académicos, porque les estamos dando destrezas que ellos necesitan para poder ser mejores personas, mejores seres humanos, para estar mejor. Así que yo diría que buscar que esos servicios preventivos sean justos e iguales, o lo más que se pueda igualar, para todas las comunidades escolares o para todas las comunidades en general, y enfocarnos en la prevención. Definitivamente tenemos que empezar a buscar estrategias preventivas. Muchísimas gracias. ¿Quién falta de las cuatro panelistas? Por la doctora Rodríguez no opinó sobre este tema. No, bueno, quizás lo único que yo añadiría, ¿verdad? Cogiendo y afirmando que todo lo que trajeron mis compañeros, es reconocer los aprendizajes que hemos tenido luego del huracán María, y lo seguimos repitiendo luego de los terremotos, y lo seguimos repitiendo ahora. La respuesta viene desde el fortalecimiento de la comunidad, no desde un fortalecimiento de niveles centrales que tardan, ¿verdad? O retrasan esa parte de cómo llegan los recursos a la comunidad. Seguir fortaleciendo a las comunidades de manera tal que tengan los recursos contextualizados a su realidad, que se vuelvan parte de esa comunidad como sistema de apoyo. Para mí fue una respuesta del huracán María, que vimos cómo las comunidades se fueron construyendo desde el interior hacia luego los espacios, ¿verdad?, centrales del gobierno. Así que yo sigo llevándome esa reflexión de apostar a construir desde la comunidad, llevar campañas desde la comunidad y fortalecer las estructuras que hay comunitarias, el hospital cerca de la comunidad, el médico del pueblo, la enfermera que está cerca del pueblo, y así, de manera tal que continuemos atendiendo y luchando contra la disparidad en los accesos a los servicios de salud y de educación. Muchísimas gracias a todos y a todas. Ha sido una conversación muy productiva y agradezco la preparación y el tiempo que nos ha dedicado todos nuestros recursos. Excelentes presentaciones a todas las personas que han estado conectadas. Hasta ahora ha habido conectadas cerca de 142 personas, ahora hay 96. Le doy la palabra al doctor José Pons Madera, presidente de la universidad, para que integre nuevamente el resumen y la reflexión que ha escuchado de estos panelistas magistrales. Adelante, presidente. Muchas gracias, doctor Santana. Verdaderamente esto ha sido una experiencia formidable. Yo he visto algunos de los comentarios y las felicitaciones que han hecho a los panelistas, porque han hecho una labor excepcional. Yo voy a tratar de resumir algunos de los puntos que más me impactaron a mí. No necesariamente son los puntos centrales, pero quiero resaltar un poquito de eso. Por ejemplo, aprendimos y se recalcó que la pandemia ha ocasionado nuevas necesidades y nuevos retos para los que no estábamos preparados, pero que nos ha ocasionado agotamiento. Gracias, Domingo, porque ahora entiendo, pues los presidentes se agotan también. Fatiga de compasión, junto a un aumento de síntomas de depresión, de ansiedad, de un cansancio, que a veces es bien vago y no sabemos ni de dónde viene. Segundo, vimos el punto de cómo la violencia hacia las niñas y a las mujeres no es un problema de Puerto Rico, no es un problema de un país, es literalmente una pandemia que precede la pandemia del COVID, y cómo la pandemia crea un terreno fértil para el abuso contra la mujer, lo que es ese problema a nivel mundial. Me impactó sobremanera eso. La problemática de las poblaciones marginadas, que tienen una mayor vulnerabilidad ante el COVID por todas las razones que el doctor Nazario nos explicó, y cómo el estigma social les ha dificultado más aún para llenar sus necesidades mínimas, ni básicas, mínimas. Yo creo que eso quedó claramente articulado y nos mueve el tener ese conocimiento, y aprendimos de modo más claro los retos que tienen los estudiantes de escuela elemental, que además de tener que lidiar con la falta de sus relaciones sociales, con la falta del apoyo que da el maestro directamente en el salón de clase, también tiene que pasar por unos esfuerzos mentales tremendos.
en el aprendizaje de las destrezas básicas, especialmente de lectura y de matemáticas, y cómo los asuntos emocionales interfieren con la atención y con la motivación, que hacen de ese proceso algo mucho más dificultuoso. Yo solamente quisiera terminar tirando un reto, y es que nosotros también tenemos que mirar un poco una ecuación que a mí me gusta mucho, que es la ecuación de vulnerabilidad versus seguridad personal en el contexto de nosotros como profesionales. O sea, cómo yo al desarrollarme a lo largo de mi vida he desarrollado un sentido relativamente saludable o un sentido débil de mi capacidad para tolerar y de cuánto yo puedo tolerar situaciones de falta de seguridad. ¿Por qué? Porque esto nos permite entender a nosotros el nivel de activación que tenemos de la respuesta de estrés y de temor ante situaciones que son reales y que interfieren con nuestro funcionamiento y con nuestros roles como padres, como hijos, como hijas, como personas responsables en nuestra sociedad. Así es que ese sentido de cuánto yo me he sentido vulnerable y cuánta seguridad como persona yo he tenido al confrontar este problema a la luz de lo que ya hemos tenido que confrontar, me parece que es algo que tenemos que reflexionar para nosotros mismos y para nuestro propio crecimiento ante esta situación. Gracias un millón. Agradecemos las palabras del doctor José Pons Madera, presidente de la universidad. Yo le tengo una pregunta al presidente, porque nos quedan todavía unos minutos, sin comprometerlo demasiado, pero también, presidente, ¿usted cree que se deben incluir los servicios de salud mental como servicios esenciales? Sí, yo definitivamente, sí, me puedo comprometer en ese sentido. Es un servicio esencial. Me está hablando a nivel de país, a nivel... Presidente, le voy a dar contexto a la pregunta. Cada vez que hay un desastre, cada vez que hay una situación complicada en el país, los grupos de psicólogas, psicólogos, trabajadores sociales son convocados y asisten a la primera línea, como dijo el doctor Nazario en la calle, como dijo Cristina Perea en la escuela, como dijo el doctor Nazario en las oficinas, en cualquier lugar, en las comunidades, como dijo la doctora Rodríguez, en las comunidades de los terremotos, en cualquier lugar, en la montaña, en el interior del país. Presidente, y cada vez los profesionales de la salud mental tenemos que exigir que nos incluyan en las listas de como servicios esenciales, que nos den un sticker que diga que somos psicólogos que trabajamos o psicólogas que trabajamos en estos escenarios. Como presidente, ¿qué usted piensa de eso y qué usted promovería para que los servicios de salud mental sean incluidos como servicios esenciales ante cualquier circunstancia del país? Presidente, tiene la palabra. Sí, para mí es al mismo nivel del servicio esencial para el cuidado de la salud de la persona. Salud mental, salud física, es lo mismo. Y si nos amparamos en las investigaciones que hay, la doctora Hilda Rodríguez conoce esto muy bien, sabemos que en el caso, por ejemplo, de una mujer sexualmente abusada, si hay una intervención inmediatamente después, hay menos probabilidades de que esta persona desarrolle un desorden, un trastorno de trauma bastante severo. O sea, hay un factor de mitigación. Si utilizamos eso, entre muchas otras investigaciones que se han hecho tras desastres naturales, incendios y otros tipos de eventos catastróficos, tenemos el apoyo necesario para nosotros plantear que la respuesta inmediata ante situaciones de desastre, ante situaciones donde la vida de las personas se ha visto en peligro, redunda en un resultado mucho más favorable para la persona, para la comunidad y para el país. Muchísimas gracias, presidente, doctor José Pons Madera, al equipo de panelistas que en esta ocasión habló sobre los diferentes temas. Desde su nivel de competencia, de sus experiencias profesionales, cada uno de ellos ha aportado nuevamente al país y ratifica el compromiso de los profesionales de la Universidad Carlos Albizu
a seguir sirviendo al país desde la academia, desde las calles, desde las clínicas, desde las comunidades, desde los grupos de mujeres que defienden el derecho a existir, desde las escuelas. Muchísimas gracias a todos y a todas por el compromiso por el país. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias a todos y todas. Gracias. Gracias a todos. Lindo día, linda noche.